El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Empecemos. Ya estamos. ¿Ya está grabando? Buenos días, que el Señor les bendiga a todos que están escuchando. Queremos tener hoy una conversación con los estudiantes del Seminario Bíblico Río Grande, Salvador, que es estudiante, y Monse, que es familia en Salvador Silva. Entonces queremos una conversación. ¿Estás tomando clases? No. Ok. ¿Has la tomado vida. alguna clase? Cuidando a la Aquí familia. no, pero años atrás estuve en un seminario. Y entonces eso es parte de la historia. Ok. Y vamos a orar para poder empezar. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por este día que tú nos das, un día más de vida. Padre, queremos tener una conversación y queremos pedir de tu dirección para que tú puedas hablar a través de nosotros. El propósito sea glorificar tu nombre, exaltar tu nombre a través de las historias que se cuentan, Señor. Bendice la vida de Salvador y Monse, Señor, y también a las personas que están escuchando o que están viendo, Señor. Este tiempo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 ¿Y Salvador, de dónde eres? Y espera, el pequeño, ¿cómo se llama? Liam. Ah, Liam. Liam cierto. también está aquí, Liam. aunque quizás fuera de vista de las cámaras está Pero aquí. se va a también. escuchar. Se va a escuchar. Sí, está bien, Sus está bien. gritos, sus maullidos. También creo Está que bien. hice el café un poco fuerte. No sé Sí. si quiere café o quiere crema o azúcar. Está bien así por el momento. Ok, si quiere puedo ir también y traer azúcar y crema. Sí, está bien. Ok, muy bien. Mientras empiezan. Ah, sí, está bien, amigo. Entonces queremos conocerles un poco. Salvador, ¿de dónde eres tú? Cuéntanos, dinos tu nombre completo. Mi nombre es Salvador Silva Madera. Yo soy de México, obviamente también mi esposa, pero yo soy de Jalisco, de una ciudad, un pueblito muy pequeño. Ahorita ya, pues, yo digo que es ciudad, tiene más de 100,000 habitantes, Autlán de Navarro. Oh, genial, plan. Y Monse, tú también me cuenta que eres de Jalisco, ¿verdad? No, mi nombre completo es Sudit Montserrat López Hurtado y yo soy de Baja California Norte, Rosarito específicamente. Ya. ¿Y ustedes? Y Liam es de Michoacán. Liam de Michoacán. Sí, Uruapan, de la capital mundial del aguacate. ¿Y cuántos años tiene Ian? Liam tiene 3 años. Oh, 3 años. ¿Y cuántos años ustedes ya van de casados? 5. 5. ¿5? 5 Sí, años. 5. Oh, ya, qué rápido el tiempo. Yo recuerdo Demasiado cuando rápido. llegaron aquí al seminario, creo que Ian era bien pequeñito, Ian. Sí, Lo sí. traías Caminaba, cargando. sí. Lo Sí, traías Liam cargando. llegó de prácticamente 11 meses, 11 porque meses. llegamos antes de que cumpliera los 11 meses y llegó sin caminar. Aquí aprendió a caminar. En la cancha lo llevábamos y aprendió a caminar. Ahora juega fútbol ya. Básquet, le gusta el Básquetbol. básquet. Sí, le encanta. Genial. Entonces, Salvador, ¿de tu familia de dónde es? ¿Viene en un contexto cristiano tu familia? No, no teníamos familiares ni siquiera conocidos que eran cristianos, éramos de un trasfondo católico. ¿Cuántos hermanos ¿De eran? dónde son? Son de Jalisco. Ok. Sí. Él es de Jalisco, yo de Baja California y Liam de Michoacán. Oh, wow, muy bien. Sí. Ok, adelante. Sí, entonces me contabas que vienes de un trasfondo católico. ¿Cuántos hermanos tienes? 4, conmigo somos 5, yo soy el segundo de mayor a menor. Ya, y en este caso tu contexto de como familia desde pequeño, dices que fuiste porque tu familia te llevó a ese contexto o alguien aparte te llevó. Pues nadie me llevó, bueno, al inicio fue una invitación, obviamente las circunstancias a veces te llevan a algunos lugares y pues mis papás estaban divorciando cuando yo tenía 13 años y y siempre cuando hay divorcios en ciertos pueblitos a veces generan muchos problemas y los familiares se empezaron a apartar de nosotros. Y nadie quería hablar con nosotros, literalmente, por los problemas que causaban mis papás y mi mamá del divorcio. Fue el divorcio más largo de esa ciudad, duró 8 años. ¡Wow! 8 Sí, años. porque estaban peleando la casa, el terreno y todo eso. No teníamos mucho dinero, pero querían esa propiedad, en cierto modo. Y de repente, entre todos los conflictos, problemas, siempre buscaban la manera para golpearse, mis padres.
o matarse, o así decirlo, porque sí, se aventaban cosas, ladrillos, piedras. Sí, llegó a ese punto incluso de... Ah, sí. Uno al otro. Uno al otro. Una vez yo acompañé a mi papá al hospital. ¿Y cómo viviste y tus hermanos en ese tiempo? ¿Con quién? No, y todos estábamos en la misma casa. ¿Sí? Experimentando esos problemas. Era muy normal ver la policía cada semana. Wow. Y ya nos conocíamos, gracias al Señor. Posteriormente un policía llegó a Cristo por eso. Pero, pero en el proceso, cuando alguien me invitó, yo dije, no quiero estar en la casa. Me invitaron en la calle, alguien dijo, te invito a un grupo de jóvenes, hay comida. Y yo nada más fui por la comida al inicio, con un grupo de misioneros americanos. Que fueron a servir allá como en Jalisco. Sí. ¿Y tú eres el hermano mayor? No, soy el segundo, de mayor a menor. Sí. ¿Y dónde cabe Josué? Es chiquito. ¿El último? El último, sí. Josué. Bueno, él estuvo aquí también. Él es fue un viaje misionero a Costa Rica y él ya estuvo aquí. Entonces, sí, él estaba en el Josué proceso. Silva. Sí. Tenemos para contar su testimonio. Cada hijo, cada uno de mis hermanos tienen un testimonio diferente. Tenemos muchas cosas similares, pero cada quien experimentó cosas diferentes. Sí, ¿y a ti cómo a esa edad muy corta, a los 13 años, tener ese conflicto? Bueno, tus padres tienen ese conflicto. ¿Tú con quién eras más apegado, con tu papá o con tu mamá? Lo curioso es que no podía pegarme a ambos porque como se peleaban mucho y la sociedad nos iba como orillando porque eran problemas para también la sociedad por los policías y los familiares. En cierto modo yo me sentí solitario porque no tenía ni familiares. Mi mamá quedó afectada un poquito psicológicamente, entonces cuando mi papá se iba a la calle, yo me llamo Salvador, mi papá se llama Salvador, entonces una forma de desquitarse de mi papá era conmigo. Entonces yo experimentaba las mismas agresiones. Entonces dije, no tengo con quién correr, o sea, ni familiares, amigos. Un buen tiempo me iba con mi papá a trabajar, eso sí, porque es albañil, pero aún así nada más era trabajar y venir y salía a la calle porque no quería estar en la calle. Pero no tenía ni siquiera para dónde ir y la solución para un joven, porque ya cuando tuve 15, 16, es huye de la casa. Lo intenté, pero la policía me volvió a traer a la casa. Y después de eso era muy cansado porque yo dije, esto no tiene sentido, quiero huir de los problemas y la policía me vuelve a traer. Pero en la misma casa envían a la policía para que me saquen. Es algo muy contradictorio. Y por mi mamá, porque quería, cáiganse de la casa y nos corría. Y luego, no, ahora tráiganlos. Y ahí nos tenían los policías, llevándonos, trayéndonos. Entonces, mi único refugio fue buscar a alguien, entretenerme. Y un hermano me invitó y pues ahí empecé a ir a los grupos. De conexión. De la iglesia con los jóvenes, con la actividad. Solo jóvenes, porque no era iglesia, era primero un grupo de jóvenes y la iglesia era en otro lugar. Genial. Vamos a llegar a ese punto de conocer su testimonio también, cómo Dios se conoció. Y Monse, cuéntame un poco de tu familia. Bueno, cuando yo nací, mi familia iba a la iglesia. Mi familia iba a la iglesia, creo que yo tenía 6 años cuando dejamos de ir de un día a la nada. De hecho, recuerdo bien ese día, el último día que fuimos a la iglesia. Llegamos a la iglesia y soy la segunda también, pero de 4 hermanos soy la única mujer. Y mi hermano, el que sigue de mí, se echó a correr para cruzarse la calle. Entonces mi papá se enojó de que no lo agarramos y nos dijo, súbanse y nos vamos. Y de ahí nunca volvimos a pisar la iglesia hasta yo a los 15 años regresé a la iglesia. Comenzó Facebook y... ¿En qué año era eso? ¿En el año 2010 tal vez? Más o menos. Sí, porque ahí empezó el 2008 más o menos. Sí, más o menos. Entonces conseguí, pues me mandó la solicitud un joven, ya joven en ese entonces de la iglesia, y me invitó a la iglesia. Estuvo como por un mes. Monse, vamos a la iglesia, nosotros pasamos por ti. Monse, te invito a la iglesia. Pero había pasado muchas cosas en mi casa. Llegó un primo a la casa y nos dijo muchas cosas que había hecho mi papá en su pasado que yo no conocía. Y después mi papá comenzó a tomar mucho, empezó a haber golpes en la casa, insultos. Entonces yo decía, yo no quiero nada con Dios. Si mi papá, que casi iba a tener una iglesia, hizo esto, yo no quiero nada con Dios porque no es verdadero. Entonces yo estaba muy anegada a querer regresar a la iglesia, hasta que el joven estuvo como un mes, Monse, vamos, hasta que me dije, ya, le voy a decir que sí para que me deje en paz, voy solamente ese día y ya no regreso a la iglesia.
Pero pues Dios tenía otra cosa para mí. Después de ese día, yo ya no salí de la iglesia. Empecé a ir, pero mi conversión fue hasta un año después, a los 16, un 14 de febrero. Yo cumplo años el 14 de febrero. ¿Y fue tu 14 cuando conociste al Señor? ¿En la iglesia conociste? En iglesia conocí al Señor y hablaban de 1 Juan 4:18, que dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y yo venía de un contexto donde decían haber amor, pero había golpes. Y yo decía, ¿cómo es posible que este versículo diga que puedes amar sin temer a alguien? Porque yo decía, yo amo a mis papás, pero le temo a mi papá a la vez. Nunca me golpeó a mí, pero sí miraba cómo golpeaba a mi mamá. Entonces decía, ¿cómo es esto? Entonces lo empiezan a explicar y nos dicen, el amor que Dios te da a ti no es un amor que debas de temerle, porque Él te va a amar tal y como eres, con tus errores, con tus dificultades, como tú le entregas tu corazón, Dios te va a amar. Y eso hizo un eco muy grande en mi corazón y en mi cabeza, que decía, yo quiero de este amor que en mi casa no estoy viviendo. Y fue cuando yo llegué a Cristo. Entonces, cuando yo cumple años, ese mismo día que yo cumple 16 años, ese mismo día yo vuelvo a nacer. Entonces, para mí mis cumpleaños es algo que desde meses antes estoy con él y con mi cuñada de, ya va a ser mi cumpleaños, ya va a ser mi cumpleaños. No solamente porque me gusta cumplir años, sino porque me recuerda ese nuevo nacimiento que tuve justamente en mi cumpleaños. Entonces, tienes doble cumpleaños. Tengo doble cumpleaños. En el mismo día. Y en el mismo día. Salvador con doble regalo. No, triple, porque también es el día de la amistad. Ay, el día de la Sí. amistad. Entonces tiene que ser 3. ¿Cómo lo haces, Salvador? No lo sé. Son 5 años de casado. Muy especial. Sí. Sí. Ok, y Salvador, ¿cómo conociste tú a Jesucristo? Jesús. ¿Cómo era llegar a ese punto? Pues me empezaron a invitar mucho a los grupos de jóvenes y yo solamente, la verdad, iba por la comida, porque en nuestra casa había mucha escasez. Íbamos, y mi hermano mayor y yo íbamos siempre por eso, y compartían alabanzas, compañerismo. Yo dije, esto nunca lo había experimentado. Y obviamente mi mamá siempre enviaba a los policías donde fuéramos, también los enviaba para el pastor, Sí, demandó a la iglesia. ¿Los demandó? Sí, bueno, primero no era una iglesia, era un grupo, sí, los demandó varias veces, citatorios ante la policía, ante el municipio. A mí me demandó también. ¿Tu mamá? Sí, también. ¿Por qué? Porque se esperó Demandó. Es ¿Qué como- quiere decir? ¿Llegar a un ir ante el juicio juez, legal? Ajá. juicio legal. Un juicio legal. Pero obviamente todo eso fue después de que conocí a Cristo, porque todavía no tenía 18 años. Entonces, ya cuando tenía 17 años, yo empiezo a ir con los jóvenes, algo me llama la atención. Y todavía era grupo de jóvenes, no una iglesia completa. Sí. La iglesia estaba en otro lugar, porque el misionero que había venido iba a alcanzar esa colonia. Ajá, Y por a eso través de los grupo de jóvenes jóvenes. primero. Exactamente. Y ¿Quién luego era los el misionero? Ricardo, el señor que vino El acá, mismo. Ok. Oh, el mismo, ok. Ajá, que alcanzó ok. mi familia para el Señor. Ricardo o Rick. Rick, exactamente. Allá se conoce por Ricardo. Ricardo, sí. Ok. O Don Richard. No, Richard. Sí. El Richard. Sí. Muy bien, muy bien. Y me invitaban y yo iba por la comida y todo eso. Y al inicio yo decía, oye, pues nadie me quiere. Hubo un buen tiempo que mi mamá, obviamente por todos los problemas, me desconoció a mí. Por un mes me estuvo negando como hijo, en la casa, en la calle, y cuando íbamos juntos. No, él no es mi hijo, o decía cosas así. Y eso me lastimaba, pues eso fue lo que más me lastimó mucho. Y luego aparte de todo lo que decía, no, aléjate de mí, todo eso. Entonces, cuando llego y siento el amor de la familia del misionero, digo, wow, ¿por qué se ama esta familia? ¿Por qué están felices cuando yo estoy estudiando la preparatoria? Quiero superar mi vida, tener un buen trabajo, buenas finanzas. Y ellos vienen de una economía muy buena en Estados Unidos, vienen acá a vivir en un lugar y están felices. Y siempre iba. ¿Y tienes 13 años o 15 años? ¿Qué tienes de en edad ese momento? En ese momento. Eh, ¿Estás pensando? 17. experimentando? 17, ya. En la ya. preparatoria. Ok, Sí. ya, ok. Y todavía seguía el divorcio. Ah, sí, el proceso. Y cantaban una canción que siempre me impactó a mí, que era Jesús es nuestra herencia más que suficiente. Y el Señor me fue alcanzando poco a poco. Y dije, Señor, tú eres mi herencia. Amén. No ocupo que se peleen los familiares, este cuerpo, pues, si llega a pasarme algo, pues, todo está bien. Hasta que un día llegó un predicador, Paul Walker, no el de la película, es un predicador. Y, ¿No es conocido por Walker? ¿conozco a Paul Walker? Ajá, sí. Y él le dio un mensaje y... Pero no dices Paul Washer.
No. No. No, Walker. Walker. Paul Walker. Es como parecido, es, ¿no? es parecido. Ajá. Y, Mira. y predicó y una vez se me acercó, oye, ¿y por qué eres salvo? Le dije, ¿por qué crees? Y para ese entonces alguien ya había hecho la famosa oración del yo pecador. Ya te lo hicieron. Sí, y en ese tiempo yo tuve, como dicen, un año de hipocresía, así yo les digo en mi sentido, porque nada más oraban por mí y dije, pues ya me recibió la iglesia, ahí ya me habían movido por una iglesia, me recibe la iglesia, todo eso, y de repente me dice, ¿por qué eres salvo? Y me ponen a pensar toda la noche. Yo le dije, porque creo en Jesús. Dijo, piénsalo bien, me dice. Y ya pongo, en la mañana leo mi Biblia, ¿por qué me dijo eso? Y me pongo a pensar, porque no se trata de mí, me salvó por pura gracia. O sea, la obra no estuvo en mí, o sea, yo no fui el que morí en la cruz, fue el que murió y por amor me salvó. Y de ahí, después de leer la Biblia, porque yo en ese año, sinceramente, cuando me hicieron la oración, yo dije, soy creyente, mi mamá se va a ir al infierno. Yo estaba, como los salmos precatorios, como de David, sí, al fin se va a hacer justicia en mi vida. Y después de eso, de haber orado a las 3 de la mañana, dije, Señor, pues te rindo mi vida, te la entrego. Hubo un cambio en carácter, personalidad en mí, que sentí amor hacia mi mamá, amor hacia mi papá, a todas circunstancias. Porque había gente que en la calle que yo no conocía que me odiaba, que me quería golpear a veces, que yo no conocía, por cosas que mi mamá inventaba. Y después de eso, también adopté un versículo que me gustó mucho, que era Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo regocijaos. Y siempre el Señor siempre me dio gozo a pesar de todas esas circunstancias. Y recuerdo que una noche que dije, ¿sabes qué? Ahora sí descubrí que soy salvo. Fue que pude decirle a mi mamá, te amo, la abracé y dije, ¿sabes qué, mamá? Gracias, le dije, gracias por todo. Y ella, auxilio, me están robando. Y dijo otras palabras más feas, pues, pero no las puedo mencionar. Pero yo dije, no importa, la abracé. Y mostré mucho amor hacia ella. Y pues obviamente ellos tuvieron sus dificultades como padres y hay que ser entendibles y hay que respetarlos, honrarlos. Y como era un trasfondo católico, empecé a quitar yo imágenes de la casa. Y ahí es donde ahora sí comienzan los conflictos legales. Ya había cumplido 18 años y es cuando me dice, ¿sabes qué? Mi mamá empezó a inventarme un montón de chismes, cosas que me afectaron en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, lo que te decía, gente que a veces le caía mal sin conocerme. Y dije, ¿cómo esto me puede pasar? Citas al Ministerio Público, el pastor Ricardo. Después, cuando me enviaron a una iglesia, el pastor tuvo que ir porque en Jalisco, después de 3 citatorios, te llevan preso. 3 días. Después de 3 llamadas de atención, ve al juez. Si no vas, te llevan preso. 3 días. Entonces, pero durante todo ese proceso, el Señor puso gozo, puso amor, y a pesar de todas las pruebas, el Señor literalmente cambió. Yo antes era muy serio, muchísimo muy serio y más o menos muy mal hablado, y el Señor cambió todo eso. Y también, bueno, a través de la vida de Richard. Sí, y el otro, bueno, él estuvo ahí unos años. Después de ahí, la otra persona que impactó mi vida fue el pastor Andy. También ambos fueron muy importantes en mi crecimiento y la forma. ¿Por qué tuvo que salir el Richard? Richard, porque si bien no recuerdo, una enfermedad de su esposa, cáncer, pero también porque tenía trabajo en otro lugar. Otro pastor quedó, se llama Andy, ¿dices? Él ya tenía su iglesia en otro lado, entonces lo único que hizo Ricardo fue acomodarnos en una iglesia local. Ok. Sí. Y dices a nosotros, ¿qué más que tú? Mi hermano mayor y yo siempre fuimos muy unidos. Ok. ¿Cómo se llama tu hermano mayor? Vicente. Eran tan unidos que cuando se casó mi cuñado el mayor, el pastor dijo, estamos aquí para presenciar la boda de Vicente y Chavo. A él le decimos Chavo en la familia. Chavo. Entonces todos se quedan como, ¿qué? porque hacíamos todo. Porque siempre era como, Vicente y Chavo iban juntos para todos lados. Entonces, pero eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo, porque antes de Cristo todos los hermanos éramos enemigos. Nos golpeábamos. Una vez él me tiró de unas escaleras como estas que están aquí afuera, rodé. O sea, pero después de Cristo nos hacemos amigos
y futuramente vamos en un ministerio a estudiar un seminario bíblico juntos y estudiar 4 años. Ok, necesitamos escuchar de eso. Ya estamos en el segundo parte. Necesitamos escuchar de crecimiento en Espiritual. Cristo Así y es. como discipulado, cómo crecer y eso otro seminario, pero también de cómo se conocieron. Sí. Bueno, En otro lugar que, bueno, ok, tenemos Jalisco y Baja California. donde cómo conocieron. nos conocimos en el seminario que estuvimos en Baja California. Ok, entonces eso es parte de la historia. Sí. Del seminario. ¿Cómo llegaron ustedes dos al seminario? Lo mío fue un poco loco y apresurado. Yo no tuve un discipulado dentro de la iglesia. Mi discipulado fue dentro del seminario. De hecho, yo siempre digo, mi tiempo en el seminario no fue de aprendizaje, fue de curar heridas y de crecimiento, que el Señor trabajaron muy fuertemente conmigo. Yo llego al seminario por una promesa que le hice al Señor. Mi mamá estuvo a punto de morir y a mí me lo dicen cuando yo tenía 17 años. Tenía a cargo a mis hermanos menores, uno de 13 y uno de 8. Ese mismo día que me dicen mi mamá que tienen que hacer una operación que me dan 5% de vida, ese mismo día se meten a robar la casa donde estábamos, me piden la casa y estábamos pasando una situación muy difícil. Recuerdo que esa noche llegué a casa y llorando le decía, Señor, y con mis dudas, ¿no? Yo ya había llegado, pues si existe, ¿por qué no veo cambios en mí? ¿Por qué está pasando tantas cosas en mi familia? Y llegué y oré y le dije, Señor, si realmente existes, necesito verte y sentirte. Te pido que le des más tiempo de vida a mi mamá. Si tú le das más tiempo de vida a mi mamá, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Hay que saber qué le vas a dar a Dios y qué le dices a Dios que tú le vas a dar. Mi mamá adelanta la operación, una operación de un día entero. Todos los jóvenes fueron a la iglesia, estar afuera del hospital a orar conmigo, me llevaron comida. Sale de la operación mi mamá y me dejan entrar a verla. No es común que una menor de edad entre a ver a alguien al hospital, pero era la única familiar cercana a mi mamá. Entonces me dejan entrar y mientras yo voy caminando al pasillo solo iba pensando, se murió mi mamá, ¿por qué me están dejando entrar si soy menor de edad? Entonces mi cabeza era, se murió mi mamá. Nunca fue mi cabeza de, pues el Señor puede hacer un milagro, ¿no? Cuando entro al cuarto donde está mi mamá abre los ojos y me pregunta por mis hermanos. Y yo solamente me quedé así como no supe qué responder porque en mi cabeza estaba, yo le pedí algo al Señor y el Señor me lo cumplió, ¿no? Realmente existe este Dios que me están hablando en iglesia. Eso fue como a junio, a mediados de agosto el pastor se me acerca. Su hijo y sus sobrinos iban a ir al seminario donde estudiamos. Me acercamos, estoy orando por los jóvenes del seminario y Dios me ha puesto tu nombre como 3 veces. ¿Quieres irte al seminario? Y yo contesté que no. En ese momento. Sí, yo dije, no, gracias. ¿Y la promesa? Dije, no, esto ya después, quiero estudiar mi preparatoria y quiero estudiar gastronomía y tengo que hacerme cargo de mis hermanos. Yo dije que no. Me voy ese día, un miércoles, me voy a la casa y mientras oraba solamente se me venía a la cabeza. Si tú le das más tiempo de vida a mi mamá, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y cada que el pastor me preguntaba, Monse, no sé qué quiere el Señor contigo, ¿quieres irte al seminario? Mi respuesta era no, porque no quería dejar a mis 2 hermanos menores. Mi mamá estaba recién salida de operación, yo estaba llevando las cargas económicas, no eran muchas, pero yo las estaba llevando. Entonces, mi papá es alcohólico, mi papá a veces está en casa, a veces no está. Entonces, en ese tiempo no estaba mi papá y era muy difícil para mí decir, ¿sabes qué? Necesito irme porque el Señor me estaba llamando. Fue como 2 semanas donde todos los días el Señor me recordaba, Monse, tú me dijiste, y miraba a mi mamá que recuperó muy pronto y el Señor era, Monse, tú me dijiste, te doy más tiempo de vida a tu mamá, ahora tú dame lo que tú me dijiste que me ibas a dar. Entonces empecé a poner excusas, voy a hacer mi examen para volver a estudiar. Examen que ya había hecho, no lo pasé, por un punto no lo pasé. Y era como el Señor empujándome a cumplir lo que yo le había prometido. Entonces fue así hasta que el pastor me dice, Monse, en serio, el Señor no me está dejando en paz, necesito que tú digas que sí. Y yo, pero es que empecé a poner excusas, es que no tengo el dinero para entrar, tú tienes un año pagado, solamente, o sea, mucha gente
El Señor empezó a usar a mucha gente. Yo hasta la fecha no sé. ¿De la iglesia? De la iglesia, fuera de la iglesia. También. Mi iglesia tenía contacto con grupos americanos. Ok. Entonces, una persona que fuera de la iglesia me pagó mi primer año. Entonces, nada más... Pero pues, un amigo del seminario. Ajá. Okay. La cuestión era nada más que yo dijera que sí, pero yo decía que no ¿Y todo ese seminario era cerca? Sí, okay. Estaba a 3 horas de donde yo vivía. Okay. Entonces yo decía que no, hasta que un día me dije, Señor, si es tu voluntad, yo dije, mi última clave va a ser mi mamá va a decir que no, porque estoy haciendo su pollo ahorita, ¿no? Entonces hablé con la pareja de mi hermano mayor, entonces se llama Lupita. Le digo, oye, Lupita, está pasando esto. Me dice, Monse, tus hermanos van a crecer. No siempre van a ser niños y ellos van a hacer su vida. Y la que se va a quedar con ganas de, y no fui, eres tú. Entonces dice, háblalo con tu mamá. Y dije, bueno, la última fue un sábado en la mañana. Hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, si Dios quiere eso para ti, yo no me voy a oponer. Y yo en mi corazón dije, y yo pensé que me iba a decir que no. Y dije, mi corazón me va a decir que no. Y ya le voy a decir al pastor que mi mamá no me dejó. Entonces me dijo que sí. Wow. Y estaba como muchas cosas pasando en mi cabeza. Ese mismo sábado en la tarde fuimos al seminario a verlo. Y Tecate de noche es muy bonito, ya de día no tanto. Hay muchos cerros, es muy caliente, casi desértico. Entonces ya fuimos a ver, me recibieron. Dije que sí. Yo dije que sí un domingo en la mañana. Al día siguiente yo tenía que ya estar con mis maletas y el permiso firmado con mi mamá en el seminario. Wow. ¿Y llegaste desde ese día? Llegué un lunes a las 9 de la mañana en la iglesia y llegué al seminario como a las... en carro es 1 hora, en camión son 3 horas. Entonces llegamos como a las 10 de la mañana al seminario. ¿Y cómo se llama el pastor? Enrique Márquez. Oh, wow. Qué precioso. Ok, entonces Dios te llevó al seminario. Dios me llevó al seminario. Ok. ¿Y Salvador? A mí me llevó... Lo curioso es que cuando yo recibo el perdón del Señor, empiezo a crecer muy rápido. Me empiezan a dar un discipulado de vida abundante y vida con propósito. Ok. Y yo digo, wow. ¿Son como programas de discípulo? Sí, discipulado, sí. Y me impactan los versículos a tal grado. Ya para ese tiempo yo estoy en la universidad estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Mecánica automotriz. Ok. Y estoy estudiando y de repente llega igual siempre otros predicadores como de aquí de Estados Unidos y hacen una invitación y a una hermana que estaba estudiando una maestría en Bárbara, no recuerdo, comercio internacional. Y le invitaron a ir al seminario. Y yo dije, Señor, yo dije que quiero conocer más de ti. Y yo estaba estudiando. Ella dejó su maestría a la mitad y dijo, voy a ir a estudiar al seminario. Y yo escuché porque estaban detrás de mí y yo me autoinvité solo. Yo quiero... ¿Quién era que está? ¿Un amigo? Un amigo le estaba invitando a ella a estudiar al seminario de Tecate. Okay. O a otro seminario. Ajá. Porque nos dieron varias opciones. Y yo escuché y de repente me metí. Yo quiero estudiar ese mismo seminario. No, mira, tú estás estudiando tu carrera. Termínala, ora 1 año y piénsalo. Terminé el año, oré y después de eso dije, ya, aquí están mis documentos, el diploma, título para mi papá, ya no tengo compromiso, ya me puedo ir con el Señor en paz, ya honré a mis padres y vámonos. Genial. Pero lo difícil era que mi hermano y yo estábamos sosteniendo económicamente a mi familia, porque éramos los que trabajábamos y estudiábamos. ¿Tu hermano mayor? Ok. Y los demás a la familia. A la familia. Okay. Y dijimos, oye, si ellos tienen que pagar luz, agua, comida, porque los demás están chiquitos. Y le dije a mi hermano mayor, hey, vámonos, por fe Dios proveerá. No sabemos cómo, pero Dios proveerá. Y nos fuimos en una van, como las del seminario, durante 3 días. De camino, porque obviamente creo que ese fue el primer viaje, todos atorados, íbamos como 20 personas creo en una van, no 15 más todos muchos maletas al seminario, porque era una ruta desde Chiapas, desde más al sur. Ajá. Nosotros estábamos más en el centro y iban también por personas o sea, en toda la trayectoria iban pasando el seminario. Iban levantando levantando gentes. y ahí íbamos mi hermano y yo. Y Bárbara, la señorita que nos ayudó. Y fue un cambio muy interesante porque por el trasfondo de mi vida, la sociedad nos iba apartando. Y yo tenía calificaciones muy bajas, 7, 6. A veces nos trataban como gente ignorante. Pero cuando llego a los pies de Cristo, obviamente también nuestros papás nos decían cosas que nos afectaban. Pero cuando llegamos a Cristo,
yo vi la diferencia entre mis calificaciones y dije, Señor, nos dotó de una belleza, de inteligencia, y en la universidad no me va bien, o sea, más o menos, y ya cuando entro al seminario, siempre 9, siempre 10, y dije, wow, Señor, tú me mostraste que soy amado, y me mostraste esa inteligencia, esa sabiduría que proviene de lo alto, y ahí estoy durante los 4 años gozándome del Señor, porque a pesar de que el seminario hacía mucho calor como aquí, pero seco, y frío y frío, clima muy cambiante. 2 climas o 3 en el mismo día. Entonces, fue una gran bendición el crecimiento con su palabra. Y ahí fue cuando ahora sí entramos donde nos conocimos. Yo entré un año, estudié un año, y en el 2002 entré, y en el 2013 entró mi esposa. Ok, ¿y qué edades tienen en ese tiempo? ¿Cuándo? Yo entré a los 17 años. Ok. ¿Salvador? Yo entré en el 13, cuando nos vimos. ¿Cuántos años tenías? 13 más 9. 21. No, 23. 13 más 9, 22. 22, ¿no? Sí, tenía 22. Yo me recuerdo más por fechas. La edad la dejo a un lado a veces. Tenía 22. Y ahí nos conocimos. Y es curioso cómo nos conocimos, porque al inicio no teníamos afinidad de nada, hasta que fue el último semestre. ¿Cuál era tu énfasis? Pastoral. ¿Y tuyo, Monse? Educación cristiana. Sí. ¿Y al final? Hasta el final. El último semestre, dices. Sí. El último semestre. El último año. El último año, mejor. Bueno, Okay. estuvo muy loco porque yo comencé a orar por él como a mediados de mi segundo año. Como les decía, el seminario para mí fue un proceso de cambios, y un día él predicaba sobre el perdón, y todo lo que él contado para mí siempre había impactado mi vida, y cómo puede amar a su familia con todo lo que él ha pasado. Y recuerdo que él predicaba sobre Mateo, porque ellos, los estudiantes, predicaban en las capillas. Okay. Entonces él estaba predicando sobre Mateo, y algo que dijo y que siempre ha hecho eco en mi cabeza es: yo no merecía un perdón del Señor, y me perdonó. Ahora, con ese perdón que yo gozo del Señor, he perdonado a mi familia. Entonces yo tenía mucho rencor en mi familia por todo lo que habíamos pasado, y era algo que yo sentía que no me dejaba crecer espiritualmente. Recuerdo que ese día yo no me quedé a terminar la prédica, solo me fui a mi cuarto a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y él siempre me ha llevado a buscar al Señor con sus respuestas. Y decía, ay, qué gordo me cae, porque siempre me hace ver la realidad conforme a la palabra, ¿no? Porque decía, es que tengo problemas con mi papá, no nos llevamos bien. Y él me decía, pues tienes un Padre Celestial. Si tu Padre Eterno no tienes bien, llévate bien con tu Padre Celestial. Yo decía, ay, qué gordo me cae, siempre tiene una respuesta sabia. Siempre tiene una respuesta sabia para todo lo que digo. Entonces, recuerdo que ese fin de semana yo iba solamente fines de semana a mi casa. Toda la semana estaba interna en el seminario, y ese fin de semana senté a mi hermano mayor, a mi mamá y a mi papá, y les dije, ¿saben qué? Yo los perdono, quiero perdonarlos y pedirles perdón por todo el rencor y el odio que tuve muchos años contra ustedes. Ese día yo no me quedé en mi casa, me fui a casa de una amiga. Ellos no me dijeron nada, y desde ese momento yo empecé a crecer. Entonces vi que Dios usó a él para que yo pudiera perdonar a mi familia. Entonces yo empezaba a decirle, Señor, quiero a alguien como Salvador en mi vida. ¡Oh, Salvador! Decía. Entonces durante un año yo empecé a orar por él. Orando por él. Pero no éramos más que compañeros. Entonces también fue un choque muy grande para mí llegar al seminario, porque soy la única mujer en mi casa. Entonces era las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, ¿no? Entonces para mí llegar con tantas chicas era como, ay no, era desesperante para mí. Y sí tenía algunos amigos que me llevaba ahí. Mi concuño era uno de ellos, siempre andábamos peleando. Entonces, pero él siempre me llevaba como, busca al Señor. O iba, fíjate esto que estoy pasando. Ah, pues en la palabra dice que hagas esto. Y yo, ay, qué gordo me cae. Pero me hacía razonar que era cierto lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Y qué estabas pensando en ese tiempo? Es interesante porque el seminario era muy formal, de saco, de traje. No podías tener novia hasta el tercer año. Aquí hubieran reglas. como lo llamarían legalismo. ¿En el seminario? Sí, y igual trabajo así afuera en actividades. Pero en ese tiempo
yo estaba pretendiendo a alguien en mi ciudad y nomás nunca le dije al seminario porque todavía no éramos novios, pero teníamos 3 años. Voy a resumir la historia porque Sí. En el tercer año yo dije, es el momento porque ya tengo permiso, regreso y le pido noviazgo después de 3 años conocerla, una dentista, y me dijo que no. Digo que no. Antes de Estaba esperando por ella. eso del seminario nadie sabía que él me gustaba más que una amiga. Lili, te mando saludos. Entonces, no sé cómo estuvo que platicando con él, le preguntamos, oye, ¿tú tienes novia o alguien? Y sí nos dijo, sí, estoy pretendiendo a alguien. Y ahora que vaya voy a decirle que si formalizamos. Y si yo regreso más serio, es porque sí formalizamos. Entonces yo recuerdo que ese día oré para que le dijeran, como 2, 3 veces oré, Señor, que esta chica le diga que no. Sí, la oración tiene poder, la oración tiene poder. Entonces él se va, creo que fue en mayo. Sí, fue en mayo. Sí, en mayo regresa. Se va, regresa y regresa En muy agosto. serio. Porque él era muy platicador, muy de estar jugando así, entonces regresa súper serio. Muy Y serio. yo en mi corazón le dije, le dijeron que sí, que no, llorando con mi amiga. Entonces pasó como 1 o 2 meses y mi amiga le pregunta, oye, chavo, en el otro seminario lo conocemos como chavo, oye, chavo, ¿y qué te dijo la muchacha? Y ella no sé, no, pues me dijo que no sé qué tanto. Y mi amiga y yo nada más nos quedamos viendo así como, es mi momento, dije. El momento ha llegado. Y es muy interesante, amigo, porque Dios contesta sus oraciones. Sí. Sí, Ajá. ok. Pero ¿dónde empezó la relación? Empezó en una cocina. Obviamente yo la recuerdo porque la primera vez que llegó, yo dije, esa señorita tiene unos ojos muy hermosos. La primera, en el 2013. Ella no recuerda ese momento, pero yo sí lo recuerdo y le invité a jugar básquet. Pero obviamente ya cuando nos trasladamos un poquito más al futuro, fue en una cocina, porque ella era muy rebelde. Sí. Era muy rebelde y hizo que expulsaran a un profesor de griego. A ese punto llegó. A ese punto llegó. Tengo mi justificación. Tiene Y estaba- justificación, Y estaba obviamente. para Profesor, agradar. ¿Te expulsó de la... No, yo ella. expulsé al Ella expulsó al profesor. ¿Cómo? Hizo un grupo, y llegaron pancartas, y hicieron... Tenía un punto a mi favor. Pero tiene un punto a favor, el profesor faltaba mucho. Ok, Sí. ok. Y nosotros ya íbamos a graduarnos. Prosigue con la historia de... Ok. Entonces la castigaban mucho y el castigo era haz la comida, era un grupo de cocineros, pero tú sola, para 70 personas. Para todo... Solo Monse. para el Sí, sola. seminario. Y luego después de eso como castigo vas a limpiar todas las ollas y todos los platos Bueno, yo el tú sola. miércoles me la viví en la cocina, desayuno, comida, cena y lavar los trastes de la cena. Entonces yo me la viví en la cocina. Y yo dije, no, pues esto es injusto. Yo dije, ¿cómo la van a poner? Y yo empecé a ayudarla. Voluntariamente. Voluntariamente, sí, voluntariamente. Yo Es dije, curioso porque éramos yo y otra amiga, en saludos Ale, pero Ale se enfermaba de todo y a esa mujer le pasó de todo. Entonces en esa ocasión la operaron de la vesícula y me quedé yo sola en la cocina. Ok. Entonces fue cuando él entra a ayudarme Yo ayudaba a en la quien noche. ocupaba ayuda, entonces yo dije, como que se le cargan mucho la mano a ella. Empecé a ayudarla, empezamos la amistad, a platicar más, pero pasó algo muy interesante que nunca en mi vida había pasado. Ella me empezó a proponer matrimonio. Fue el Señor. Fue el Señor, porque cuando yo llego al seminario, yo era muy tímida, muy callada, no hablaba con nadie, hasta que el Señor empezó a sanar muchas cosas. Entonces yo estaba llevando una clase que se llama Matrimonio y Familia. Y la maestra nos decía que a veces estamos muy acostumbrados a que los chicos den el paso. Y dice, a veces los chicos son muy tímidos o no saben cómo llegar por cómo eres, ¿no? Y yo me quedé después de esa clase, es que hay alguien que me interesa. Dice, pues si crees que ese chico, porque la mayoría de los chicos me tenían miedo, no se vaya a acercar, acércate tú. Ok, se quedó así. Y justamente estaba con mi amiga Lilia haciendo la tarea de matrimonio y familia y él llega a contarnos que no sé qué estaba pasando en su cuarto. Y yo siempre traigo galletas o dulces. Entonces yo estaba comiendo una galleta y le di una galleta. Y volteo y me le quedo viendo y le digo, oye Salvador, ¿y si nos casamos? Así como me recibió mi galleta, me la regresó. ¿En serio? Y me fui serio, pues, ¿tú qué harías? Yo que haría es como, bueno, gracias y me voy. No, la galleta me No, llevo. bueno, me impactó y a partir de ahí en adelante me propuso matrimonio cada vez que nos mirábamos. ¡Cásate conmigo! Y yo lo único que hacía serio y me iba. Y se iba. Durante medio año hasta que el Señor obró en el corazón de los dos, en una iglesia que fuimos. Obviamente todo esto es una larga historia porque pasan muchos eventos muy graciosos, otros muy trágicos, pero para resumirlo, le propongo noviazgo ya en el último semestre y fuimos novios. Y después de eso, voy a adelantarme unos años más, en el mismo seminario nos casamos. Ok. Oh, se Ok. casaron. Ya Unos nos años habíamos después. graduado. Ya nos habíamos graduado. No,
Y ¿Cuánto tiempo después? Un año y medio. Un año y medio. Año y medio, De habernos de graduado. noviazgo. Y De noviazgo duramos 2 años y medio. por el medio año del seminario. Ajá. Y ok. un año y medio después de graduarnos Nos casamos. Un tiempo largo. Sí. Porque parece que estaba lista. Yo también estaba listo. Yo ya había comprado el anillo, pero Había cosas que yo tenía que madurar. Y No me había dado cuenta ya hasta después, ya casada, que dije, qué bueno fue que esperamos ese sí, tiempo. fue bueno. Y a mí, tristemente, pues me influenciaron y dijeron, ¿por qué no estudias la universidad? Y yo después del seminario. Sí, yo ya tenía carrera mecánica y seminario y yo dije, sí, cierto, quiero darle una buena vida a mi esposa. Me metí a contabilidad 1 año y dije, quiero algo más, me metí a derecho. Una en línea y otra presencial. En México no es posible, pero si te metes en una privada, puedes hacerlo. Entonces estaba estudiando 2 carreras al mismo tiempo y me iba muy bien. Yo dije, es del Señor, estoy sacando 9, 10 en esas carreras. Hasta que una noche, una semana, el Señor me impacta, su Espíritu Santo me dice, bueno, no me dice pues obviamente, pero me impacta mi corazón tan fuerte que veo un video, oye, ya tienes 2 títulos, tú ya fuiste llamado al pastorado, Dios te proveyó una futura esposa, ¿qué estás haciendo? En ese mismo día me fui, saqué mis documentos de la escuela presencial de Derecho y en internet me di de baja la contabilidad y todo el dinero de mi trabajo lo dediqué para ahorrarlo para la boda. Y nos casamos. ¿En qué año se casaron? En el 2018. 2018, mayo. Y el lugar es el Seminario. El seminario. Fue un poquito loco. Toda nuestra historia. Para empezar, no muchos estaban de acuerdo de nuestro noviazgo. A mí me decían... Nadie quería. Nadie decía, no van a funcionar. Solamente decían, Monse, tú le vas a hacer de tropiezo a Salvador. Amigos cercanos. Amigos muy cercanos. Pastores. ¿Qué? Hacer de tropiezo. En su ministerio. Ajá, que yo no le iba a funcionar. Es que cuando yo llego al seminario tenía un carácter muy fuerte. Lo que ustedes ven ahorita es obra del Señor. Nada. No, nada que ver con lo que yo era antes. Entonces, muchos nos decían, vas a hacer que caiga a Salvador de su ministerio, no le vas a ayudar a su ministerio. Como no vas a poder ser esposa de pastor. No vas a hacer esa ayuda idónea, ¿no? Solo 2 personas nos apoyaron. Un amigo de ella, Leopoldo, y mi primer pastor, que era Andrés. Y mi amiga Lili. Y mi amiga Lila. Y después de eso, antes de llegar aquí al seminario, estuvimos sirviendo rápidamente. 4 años, yo como un copastor con otros pastores, 3 años en la misma ciudad donde estaba el seminario. Y de ahí nos fuimos a una misión durante 10 meses, de las cuales 3 meses trabajamos con la misión en Michoacán, donde él nació, en tiempo de pandemia. Y de ahí comienza la siguiente etapa, que era un proceso para venir para acá. Así es que vamos a tener una pausa, amigo, en este momento, para escuchar su proceso aquí en el seminario. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, ya. Sí, ya comenzó a cambiar. Ok, ya. Ya estamos en Michoacán y nos fue muy difícil. ¿Por ¿Cuánto pandemia? tiempo en Por Michoacán? pandemia. 10 meses. 10 meses. Ok. Pero nos fue muy difícil. Como copastor. No, Dices. abriendo una misión, o sea, desde cero. Fuimos ok. a apoyar a unas amistades. Pero no resultó bien porque ellos no tenían ese llamado, tienen problemas matrimoniales y tuvimos que tomar esa distancia para que no afectara nuestro matrimonio. Pasamos mucha necesidad porque no me querían dar trabajo, no teníamos cómo comunicar para buscar ayuda. Yo llegué a comer de la calle, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué Ya llegaron a casado. Michoacán? Ya casados. Para apoyar a unos amigos, ¿ok? Unos amigos que querían abrir una misión, una iglesia. Ok, pero no funcionó. No, porque ellos conocimos sus verdaderas intenciones y no eran buenas. Ah, ok. Y tomamos mejor esa distancia. Ok. Y la gente también se dio cuenta de eso y en vez de darle gloria a Dios, blasfemaban el nombre del Señor. Me dijeron, tomemos distancia. Entonces, en todo ese proceso fue muy difícil porque era tiempo de pandemia y venía un bebé en camino y no sabíamos hasta que lo supimos. Yo me di cuenta por un mole oaxaqueño. Ajá. Fuimos a Oaxaca a visitar a una amiga. Bueno, a mí me habían dicho que tenía muy poca posibilidad de ser mamá. Entonces nosotros nos fuimos con esa idea y fui a Oaxaca y a visitar a una amiga y me dijo, no comas mole de la calle porque es muy fuerte. Y haz de cuenta que a mí me dijeron, ve y come mole a la calle, porque a mí me encanta el mole.
Entonces fui con mi mole y me cayó de peso y empecé a vomitar y duré como 2 semanas con el vómito. Y dije, creo que sí me hizo un poco daño de este mole. Entonces ya fui al doctor y me dicen, te vamos a hacer un ultrasonido para descartar que sea embarazo. Yo no iba en mi corazón y en mi mente de estoy embarazada porque yo sabía que no iba a poder. Pero pues el Señor nos ha mostrado a través de nuestra vida que nosotros podemos decir algo, pero lo que Él quiere para nuestra vida se va a hacer conforme Él quiere. Entonces me dicen, no, pues tú tienes un mes de embarazo. Wow. Y ya estábamos en Michoacán. Entonces, para ese entonces, también fue difícil. Sabemos que solamente el Señor tuvo a Liam por gracia porque no lo querían atender los hospitales por tiempo de pandemia. No recibían a nadie hasta los 8 meses de embarazo. Entonces, por gracia, nació y yo estaba, ya al último de la pandemia, pues de ese tiempo, estaba consiguiendo un trabajo y dije a mi esposa, ¿y si abrimos nosotros una misión en Morelia? Estábamos a como 1 hora y media. ¿Conocías a alguien allá? No, yo dije, nos aventamos. Nosotros dije, no conocíamos nada de Michoacán. Nada de Michoacán, o sea, solamente las personas que fuimos a apoyar, nos alejamos de las personas y de ahí en fuera no conocíamos ni las calles, nadie. nada. Entonces, por fe nos hemos estado moviendo así. Entonces dije, mi amor, ya tengo un trabajo, ahorro, consigo una casita, la pagamos con el tiempo y hacemos una misión, hacemos una iglesia. Y de repente me llama el misionero. Me dice, hey, si me vienes a Ricardo, si me vienes a apoyar con el ministerio hispano acá en Estados Unidos, le dije, déjame lo oro porque tengo planes acá de plantar una iglesia. Y donde vivíamos era por la necesidad de un lugar más o menos infestado de alacranes. Muchos alacranes, a veces ratones. ¿Qué son alacranes? Es un... Escorpiones, ¿ya? Wow. Entonces, porque estaban cerca de mucha naturaleza. Y orábamos, mi esposa, hasta que de repente le cayó un gusano y dijo, no, ya, aquí no, el Señor aquí no nos quiere. El día que dijimos, realmente el Señor, nuestra casa, nuestro techo era de teja. Para el sur de México se usa mucho el techo de teja. Entonces, cuando llueve, entran los animalitos, entran las hojas. Entonces, en Michoacán llueve muy seguido. Entonces acaba de llover y estábamos terminando de tener nuestro devocional y estábamos orando justamente para saber si deberíamos venir o quedarnos allá en Morelia, ¿no? Yo hice un conteo, 3 alacranes por semana o 4. Entonces ese día justamente acabamos de terminar de orar y siento que me cae algo en la cabeza. Dije, ya, es un alacrán. Y me agacho así y es un gusano y yo solamente comencé a llorar y dije, ya no quiero estar aquí. Ahora el proceso para llegar hasta allá. Primero, para llegar a Michoacán, vendimos todo lo que habíamos conseguido. Ok. ¿Y él está invitándoles a dónde? A Oregon. Oregon. Sí. Al inicio, pero yo dije, tengo mi certificado de pastor. El lugar más lejos de los Estados Unidos, casi que se puede llegar. Exacto. Y después de eso dijimos, vendimos todo para irnos a Michoacán. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tenemos experiencia, vendamos todo. Nada se vendió, terminamos regalándolo todo. Y el misionero a una casa de... Bueno, ahí van muchas personas, vecinos, centros de rehabilitación. Te regalamos ropa, una cama, un refri. O sea, regalamos todo. Pero el propósito era vender y conseguir para los vuelos para irnos a Baja California, donde íbamos a hacer los trámites para hacer las visas. Porque cuando ya el Señor nos convence de la oración, le decimos, Rick, vamos a ir contigo y sabemos que Dios proveerá. Y para eso el Señor nos dio 3 lecciones. Primero, Dios pone a las personas indicadas. El equipo ministerial, Dios te lo da, no lo escoges. Y fue por la experiencia que vivimos. Otro, Dios proveerá, no importa dónde vayas, Él siempre proveerá. Y ahí nos mantuvo vivos en ese lugar. Y tercero, Dios, ¿tú sabías el tercero? Pues que el ministerio no es porque tú quieras hacerlo. Tú no escoges el ministerio ni el llamado. Dios te llama a hacer ese ministerio. Entonces, cuando tú dices, yo quiero ser maestro o pastor, porque tú dices o porque tú quieres, no va a funcionar, porque no es dado por el Señor. Wow. Entonces, los planes comienzan. Nos vamos para Baja California. Porque alguien proveyó para los vuelos de avión y para los camiones. Y estaban haciendo trámites. Donó. Aquí está. Sí, le dijimos, Ricardo, unos días antes, ¿sabes qué? No tengo para los vuelos. Está bien, vamos a orar. Mira, ya conseguimos ahí, ve, toma el camión. Y al día siguiente, regalamos todo y al día siguiente ya estábamos saliendo de Uruapan. O sea, en un mismo día regalamos todo. Wow. Ya estaban para salir. Ya salieron. Sí. Y obviamente también cuando llegamos a un lugar, fue un proceso, pero voy a saltarme hasta el seminario. Donde llegamos teníamos que hacer el trámite para pasaporte, y yo ya tenía mi pasaporte y visas.
Y voy a seguir recortándolo más. En Baja California. Y voy a recortar. Nos movimos a Baja porque es más fácil de la hacer el trámite y está todo más cerca. De otra ocasión, si nos hubiéramos quedado en Uruapan, tenemos que viajar a otra ciudad, gasto más, entonces ya estaba decidimos más cerca. irnos a Baja de nuevo. Okay, ahora, voy a recortar más el tiempo en el que tramitamos las visas. Teníamos 3 semanas para venir aquí porque ya habíamos quedado... Pero tramitaban visas para ir acá ahora. Bueno, oramos para ver cuál es el plan del Señor, y mi certificado del seminario, a pesar de que tenía un convenio con Estados Unidos, 3 meses antes de que yo me graduara terminó el convenio y mi documento ya no fue válido en Estados Unidos. Entonces, el documento del seminario allá. Entonces dijimos, ¿cuál es la opción para poderte servir allá? ¿Tomar una maestría en México o estudiar acá en Estados Unidos? Y la más factible entre oración fue venir a Río Grande. ¿Porque el ministerio allá quería un tipo de certificación o algo? No, para poder trabajar, o sea, como pastor. Y vimos la manera más viable para pasar. Y dijimos, bueno, pues por Paul Walker, que estudió también en Río Grande, y dijimos, el seminario. Río Grande. Río Grande. Yo ya había escuchado de Río Grande cuando yo iba a entrar al seminario, porque al hijo del pastor lo querían mandar para acá. Pero él dijo, no, ¿cómo no me van a mandar a mí a uno? Y ahí es diferente, todos al mismo. Entonces yo ya había escuchado de Río Grande, pero nunca me imaginé que estaba al otro lado del mundo donde yo estaba. Entonces, 3 semanas antes de venir acá, obviamente yo había ido a mi cita al consulado y la embajada, pero me pasa algo muy trágico. Porque antes de esas 3 semanas, yo soy el encargado de hacer toda la documentación, la aplicación para Río Grande, y yo me equivoco en todo, porque en la aplicación en inglés... ¿Tú lo llenaste? Yo la llené, pero como estaba mientras trabajaba en la carpintería, llenaba una parte y daba clases en el seminario, y luego estudiaba eso que les decía, y iba a la iglesia. No tenía tiempo, hacía poquito para acá, trabajaba poquito para acá, en casa. En Baja California. Sí, antes de venir para acá. Trabajando, llenando documentos. Y apoyando en el seminario, porque tenía que apoyar porque vivíamos ahí. ¿En el mismo seminario? Sí. Y daba clases también ahí. Y entonces... ¿Cómo se llama ese primer seminario de usted? Instituto Bíblico Tecate Misión. Internacional, IBTMI. Y yo la llenaba y me equivoqué porque la información de la dirección del seminario hay que ponerla. Y la del conocido. Y yo puse la del sponsor y se mezcló. Entonces, haz de cuenta que en vez de ir a la embajada y decirle, voy a estudiar a Texas. ¿Vas a Oregon a estudiar? Se confundió la información. No. Y no fue lo único. La información nos confundió los dos, en la que me pone a mí como la dependiente. Como ella. Y ella, no iba a ser la estudiante. Y él iba a ser la esposa. Pero yo era la esposa. Ay, no, Salvador. Esa fue el error. Y yo me presento a la embajada 3 semanas antes y digo, aquí están mis documentos, y se empiezan a reír acá en secreto. ¿Usted es mujer? ¿Esposa? Ay, no, ¿por qué? Toda su aplicación está mal. ¿Va a estudiar en Oregon? Ay, no. Y empiezan a hacer un montón de cosas y dicen, váyase mejor al consulado, tal fecha. Y no muevas ningún documento, ve para allá. Y yo bien asustado porque yo dije, bueno, pero antes de eso, cuando yo paso, teníamos 2 opciones. También nos equivocamos. Algo pasó en la aplicación que mi esposa y mi hijo, 3 semanas antes, en la cita. no estaban en la cita. Tampoco. La cita para la visa. Yo dije, es muy difícil conseguir una cita para la visa. El Señor nos está diciendo que no vayamos. Y todo indicaba que no íbamos a venir. Entonces yo pasé y dije me dijeron mis errores, y dije, bueno, le digo a Ricardo y a Maribel, hey Maribel, faltan 3 semanas para ya venir a empezar las clases. Mi esposa no tiene su visa, no tiene ni siquiera cita. Yo no sé si me la vayan a dar. ¿Qué hago? Y en ese momento, pues ya también Maribel, ya ahí platicamos, pidió perdón. Me dijo, habla con tus sponsors y diles que no vas a venir, que no gasten su dinero en ti. Y, ¿Qué? Está grabando. Y de repente le digo, oye, no, pero mira. Y luego hablo diciendo a los en Oregon como que ya no. Me dijo Maribel, diles que le diga. No, no lo dijeron. El Rick nos dice, voy a comprar los boletos, ¿los compro? Yo le hablé a Ricardo, esta es la situación, y él me pone directo, ¿compro los boletos o no? Tú dime. Y yo le dije, cómpralos. Y yo, ¿qué te pasa? Cómpralos para Texas. Texas. Formulario. No tiene como visa todavía. No tienen visa. Entonces yo dije, cómpralos, Rick, vamos a andar por fe. Y yo todo histérica, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos estás haciendo gastar todo? Indico que no vamos a ir. ¿Cómo se arregló? Pues estuvimos orando días después, porque faltaban 3 semanas. En esa tercera semana oramos, conseguimos cita para ella, para la embajada y el consulado, pero para ese entonces yo voy al consulado
y me tienen ahí bastante tiempo. Pasaron Josué y él, porque Josué estuvo haciendo el trámite al mismo tiempo. Eso iba a preguntar también. Josué salió a los 10 minutos, pasaron 20 minutos, no pasó salía. una hora y media, 2 horas y Ahí él me no tenía. José salía. salió en 10 minutos. Sí, y yo tardé horas. 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 Pero preguntándote. Arreglando cosas, ¿o qué? como... Al inicio estaban verificando la información, ya después el proceso normal me preguntan y al último me aprueban la visa, pero me tuvieron ahí un buen tiempo para verificar. Solo esperando, ¿ok? Sí, y Toda la Josué información. llorando, señor, que pues, nosotros dijimos, puede meterse en un problema En un problema legal por falsificación de identidad, Porque de todo persona, estaba de mal. lugar, todo estaba mal. No, aparte teníamos... Los documentos entregaste tal como estaban. Sí, pero Como- como ellos la recibieron, todo estaba mal. Incluso en la aplicación, en las hojas que tenemos que imprimir estaban mal. Ajá. O sea, de la aplicación. Entonces, quizás estaban intentando ver qué era la situación. estaba Sí, pasando? y nos la aprobaron, por gracia de Dios. Y después Wow. de eso, esa fue en esa semana. Y ya la segunda semana, ya tenemos que ir para Oregon. Le digo, bueno, mi amor, te toca. Si ya me la dieron, dicen que te la van a dar. Va a la embajada, y posteriormente va al consulado. Me sacan del consulado. Ya la a mí. sacan del consulado. ¿Por qué? Porque tenían que verificar la información. Ah, porque lo mío sí estaba bien hecho. Lo de ella ya estaba bien. Y lo de él como que no concordaba. Entonces me sacaron como 1 hora del consulado, me vuelven a meter y me empiezan a preguntar cuál era nuestro propósito, qué veníamos a hacer. Contesto, ven que las respuestas eran similares y me aprueban la visa. Ajá. Ok. Nos ok. aprueban la visa y a una semana nos venimos, pero una semana antes fuimos a Tijuana, de una ciudad a otra. Hacía muchísimo calor como aquí, pero se nos enferma nuestro hijo. 3 días antes de venir para acá empieza a dar convulsiones muy fuertes. No vamos por el hospital, le dura, no sabíamos cómo bajársela. Y de ahí comienza un antecedente en cual su salud empezó a marcar convulsiones muy rápidas. ¿Cuántos años tenía ya? Recién nacido. Lian tenía, cuando pasó esto tenía 10 meses. 10 meses. Muy pequeño. Entonces tenía menos, 10 10 meses. meses. Y era muy pequeño y nosotros dijimos, Señor, sí, ya tenemos visas, si quieres que vayamos porque estamos a 3 días de ir y aquí tenemos el hospital para tratarlo si es algo muy grave. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos. Yo digo, pues vámonos igual, pues así nos hemos estado moviendo, vámonos. Pero el problema es de que no nos tenemos que separar del agua. Porque en 3-4 segundos le daba temperatura y se lo subía tanto que podía convulsionar. Entonces los doctores ya nos dieron instrucciones antes de salir. Mételo en agua tibia y velo metiendo agua fría. Pero el tiempo de reacción eran segundos, no eran que 1 minuto te da tiempo de que te cambies. Y de lo la metes al nada, o sea, agua. podía estar bien y de la nada se le subía la temperatura muy rápido. Entonces, esto duró 1 año y medio. Apenas el año pasado. El año pasado, en el último viaje misionero en noviembre que hicimos, en Brownsville. ese viaje misionero, él se le subió su temperatura muy alta y así nos fuimos. Pero fue su última. Y fue su última. Entonces, durante ese año, para mí fue difícil. Desde el año pasado, noviembre, desde que entramos, él era como Cada 2-3 semanas. 2-3 semanas. Okay. Casi nada más tenemos 1 semana de descanso al mes. Porque era desvelarnos. Yo me desvelaba, ella también, pero hicimos un rol. Yo me dormía a las 4 de la mañana cuidándolo porque también en la noche se le subía y... Convulsionaba. Ajá, entonces Wow. yo a las 4 de la mañana me dormía y ella se despertaba a las 4. Y, o sea, Wow. nos turnábamos y así duramos hasta el año pasado. Y gracias al Señor, ahorita ya no. El Señor Qué obró. bueno. ¿Y se ve muy bien? Sí. Se ve muy bien. Ahora, tenemos como 10 minutos antes Ajá, de la capilla. Bueno, 20 técnicamente. Antes de la capilla, sí. Entonces, ¿qué ha hecho Dios en su tiempo aquí con ustedes? ¿Y qué sigue después, no? Sí. Bueno, eso sería... Bueno, para concluir. principalmente conmigo, yo venía de un ministerio lastimado por lo que pasamos en Michoacán. Entonces, yo cuando llegué aquí, yo le dije, yo no voy a servir. Yo, Aquí en Río Grande. Aquí a Texas, y ya ves que nos ponen a una iglesia. Y yo le dije, yo no voy a servir. Yo no quiero servir, yo vengo muy lastimada, necesito curar esto y yo no voy a servir. Siempre he dicho que el Señor trabaja con uno conforme su carácter o conforme uno aprende. Yo no aprendo auditivamente. A mí ponme a hacer algo y yo lo aprendo muy pronto, ¿no? Entonces, yo siempre había trabajado con niños. Y yo sabía que el momento de yo ser esposa de pastor tenía que trabajar con adultos. Cuando yo llego a la iglesia a FAR, me preguntan, ¿enseñas?
Sí, yo iba a decir sí, pero a niños nunca me dejaron terminar. Ok, te toca tal tema de esa fecha. Más que los adultos. Sí, pero yo venía lastimada y yo decía, pero es que yo no quiero servir, pero tampoco puedo decirle que no porque es un compromiso que tengo con el Señor de servirle hasta el último día de mi vida. Entonces, la iglesia nos abrazó. La iglesia nos abrazó mucho. Cuando se acercaban y decían, ay, queremos ayudarles, ocupan algo. Y yo les decía, no, estoy bien, pero porque yo venía lastimada, ¿no? Entonces, recuerdo, no me acuerdo si fue el año pasado en unas conferencias que hablaban exactamente de cuando nos lastiman en el ministerio, ¿no? Entonces, para mí fue muy impactante porque Dios estuvo hablando mucho en mi vida. Y dije, Señor, no puedo servir si estoy lastimada. Necesito perdonar a estas personas y seguir. Entonces, mi estadía aquí ha sido un proceso sí he aprendido, pero no auditivamente, no en una clase, es prácticamente, porque aquí me pusieron a trabajar con adultos, cosa que yo siempre lo huía. Yo decía, siempre he sido la más chica de las casadas, y aquí no es la excepción. Entonces aquí en la iglesia, entonces era como, ¿qué voy a enseñarles yo si tengo 3 años teníamos cuando llegamos de casados? Si tengo 25 años cuando llegué, entonces dije, ¿qué les voy a enseñar yo? Pero el Señor te usa. El Señor, algo que he aprendido ahora que soy mamá, que hasta Él me enseña. Él me ha enseñado cómo depender del Señor. La dependencia que Él tiene hacia nosotros es la misma que el Señor nos pide nosotros como adultos. Así como un niño pequeño depende totalmente de ti, esa dependencia quiero que tú tengas de mí. ¿Y Salvador? Pues el seminario forma de líderes cristocéntricos con una cosmovisión bíblica, entonces... Mira, y ya estudiaste 4 años en el seminario y ahora vienes. ¿Hay más para aprender en 4 años más o qué? Pues fue casi la misma información, pero más, o sea... más amplia. Algo que yo dije en mi corazón, yo dije, si vengo porque yo tenía un conflicto, dije, Señor, ¿por qué me haces pasar otra vez un seminario? Sí, lo mismo. Yo dije, Señor, ¿por qué? Le empecé a orar. ¿Qué quieres mostrarme? Y yo dije, Señor, tú me enseñaste un seminario soltero, ahora enséñamelo casado. Yo dije, ahora el seminario casado, como matrimonio para el ministerio. Yo dije, ese va a ser un enfoque, porque somos un solo cuerpo. Yo dije, Señor, muéstrame cómo quieres que te sirva como un matrimonio, una familia. Ya no soltero, pues ya no estoy solo. Somos alguien que te vamos a servir para tu gloria y también con hijos. Entonces el Señor aquí fue impactante porque también yo dije, wow, me hace recordar lo del otro seminario y tengo más información. La iglesia, como dice mi esposa, nos abrazó muy bien, nos apoyó muchísimo. Mi esposa hasta apenas hace el miércoles. ¿Cuál es tu rol en la iglesia? ¿Está en FAR, dice? En FAR es interesante mi rol porque siempre nos enfocamos donde hay necesidad. Entonces, hubo un tiempo que la iglesia no tuvo pastor, pero como es inglés y español, ya tenían sus invitados. Yo dije, bueno, denme donde tenga necesidad. Cuna. Y yo ¿Esa iglesia, primera iglesia bautizada? De FAR. Sí. Okay. Y dijeron, hay ministerio en Cuna, ahí hay mucha necesidad porque nadie quiere. Y yo nunca había tratado con bebés, denmelo. Ahí estuvimos 1 año. Y así conforme iba necesidad, hay necesidad ya, le dije, pues dámelo. Hay necesidad acá, pues dámelo. Yo le dije, entonces nos hemos estado moviendo donde la iglesia necesita, hasta que van formando líderes. Nos movimos a la escuela dominical porque no tenían. Y dije, vamos a dar clases. Y el Señor ya proveyó a maestros. Dijimos, okay, ya no nos necesitan ahí, vámonos a otro departamento. Y así estuvimos. Y el Señor ha sido muy fiel porque pues nos ha guiado, bueno, en mi caso, formando más ese carácter de Cristo para su obra como casado. Y ahora los planes para futuro, que eran Oregón. Sí. ¿Van a Oregon? No, porque ¿No? cuando llegamos aquí, en agosto, el siguiente verano de mayo, al misionero le ofrecen, hay una misión hispana sin pastor en Washington. Antes del verano, en abril. Febrero, marzo, En Washington, la misma esquina del país. Sí, exactamente. Otro estado. No, arriba, el mismo Washington de arriba. Pero arriba de Oregon. Sí. Ajá. Entonces ahí arriba le dicen al misionero, ocupan un pastor hispano. Cuando nosotros llegamos aquí en agosto, el verano que siguió del siguiente año, él nos propone, hey, ¿no quieren apoyarme con esa iglesia? Yo dije, solamente hay 3 familias. Es en un pueblo muy chiquito, pero todos hablan español, es la ventaja. Y dije, pues hay que intentarlo, vamos. ¿Y fuiste de allá? Fuimos. Algo que me ¿Lo gustaría... visitaron?
Sí, el primer verano fuimos para allá. Algo que me gustaría hacer rapidito, mi esposo es muy de pensar las cosas. Cuando nos recién de casados, no, es que mira, hay que hacer esto y aquello, y yo sé de, vamos a hacer esto y yo ya lo estoy haciendo. No, entonces, algo que hemos visto es cómo el Señor, una de esas personas, para hacer un complemento. Entonces, desde que se casó conmigo, es como, oye, está esto, y él, sí, pues vamos a hacerlo. Y fue gracias a mi esposa. Pero ya menos, y es como, pues vamos a hacerlo, y en el transcurso voy pensando qué se puede hacer. Gracias a mí. O sea, sí lo meditamos, pero obviamente, y lo hagamos, pero no tanto como antes, porque esa era mi personalidad, pero el Señor me fue trabajando juntos y me ayudó a tomar esas pasos de fe. ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí en Río Grande? 2 años, y terminando diciembre, 2 años y medio, de los cuales 2 veranos estuvimos en Washington. El verano anterior fue el CPT. Ajá, CPT. El verano práctico, y la iglesia pensó que ya nos íbamos a quedar como pastores. Sí. Sí, porque el plan era quedar nada más 2 años en Río Grande, pero mi estadía se recorrió por una materia que era obligatoria, se recorrió. Entonces se recorrió medio año, y ellos pensaron, ya se cumplió 2 años, hermano, quédese ahí. Y no iban a comprar los vuelos de avión. Entonces ya al último se compraron los vuelos de avión y venimos para este último semestre. Para ya Graduar y volver a Washington. Sí, y ¿cómo se llama la ciudad? Se llama Grandview. Y hubo muchos cambios en esa iglesia, porque antes se llamaba Iglesia del Pueblo. Habían 3 familias, y una, pues le cambiamos el nombre porque queríamos... Andy, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, amigo. ¿Te toca a ti llevar las cámaras allá? Ya, ok, tenemos 3 minutos. 3 minutos. Sí, porque ya es casual. Entonces, le cambiamos el nombre a la iglesia. El misionero empezó a buscar apoyos, todo eso. Se cambiaron las bancas por sillas, se pusieron pantallas, se cambió muchísimo. Se hizo página de internet, se estaba haciendo la constitución, la declaración de fe, sigue en proceso. Ese es mi trabajo, me dijeron, tú vas a dedicarte a hacer las bases de la fe para la iglesia, porque aquí, gracias a Dios, Dios me permitió traducir una en FAR. Entonces me dijeron, hermano, quédese, ya no se vaya, por favor. Al inicio no sintieron el cambio, pero de ser 2 familias, porque se había ido una, ahora son 7 familias. Entonces va creciendo. Entonces la Iglesia Bautista Sola Gracia, pues ahora por la gracia de Dios nos está esperando allá. Para diciembre. Qué bueno. Para diciembre. Wow. Esperando el proceso, pues, ahora del OPT. La documentación. Entonces ahí está el OPT, y luego sacar la visa religiosa. Sí, ese es el plan. Porque el plan es ser el pastor de esa iglesia. Hasta que el Señor nos mueva. Hasta que el Señor mueva. Y igual, qué bonito. si nos mueve drásticamente, gloria a Dios también. O sea, ¿están dispuestos? Estamos dispuestos. Mi familia me dice, tú eres muy... Y soy la única mujer, y es la única mujer que ha salido de casa. Muy radical, dice, no te has movido a lugares como muy cercanos. Te fuiste a Michoacán, de Michoacán regresaste a Baja California, de Baja California a Texas, de Texas a Oregon, a Washington. Digo, y hasta donde el Señor me mande. Piensan que, bueno, no sé si Texas o Washington es más lejos de Baja California, supongo que los dos son bien lejos. Es la misma Están muy distancia. lejos los dos. Solo por otro Todo lado. está lejos. Por otro lado. De Michoacán, aquí. Sí, yo arriba. ando por todos lados. Y qué precioso saber esa historia, y gracias por estar con nosotros. La verdad, apreciamos mucho. Estos son parte de ser parte del podcast. Ay, muchas gracias. Es para que lo puedan. Se fueron al sur, al este, al oeste. al norte van. Cuidado, porque en 5 ya va a llamarles a Japón, no, a las Filipinas. Y decir la voluntad del Señor. La voluntad nos vamos. Ya lo está declarando Billy. Sí, ya hemos aprendido que donde vayamos a estar es porque el Señor quiere. Qué bonito. Porque cómodamente estábamos bien en Baja California antes de movernos a Michoacán, ¿no? Entonces, el Señor a veces quiere trabajar con nuestra incomodidad para saber qué tan fieles somos. Entonces, me movió a Michoacán para sentirme incómoda y depender de Él. Me movió acá a este calor que la verdad no soporto. Y luego nos vamos a otro clima totalmente. Entonces, pero es el Señor el que nos fortalece en cada clima, en cada etapa. Como recién casados, como papás, ahora como él como esposo y yo como pastor, y yo como su esposa a ayudarle, ¿no? Pero todo esto viene porque el Señor nos ha fortalecido día con día. Qué bueno. Así es. Gracias por compartir Salvador. La historia. Gracias, Monse. No, de y nada, gracias por escucharnos. por la Dios los invitación. bendiga. Así es. Okay. Bendiciones, gracias. Ok, Gracias, que... Lleva las cámaras. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario.
una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.